En la mañana de la boda de mi único hijo, Mateo, no fui tratada como la madre del novio, sino como la última pieza de un rompecabezas que debía ser descartada para que la imagen final quedara perfecta. Encerrada en el cuarto de huéspedes de aquella fría mansión en un condominio cerrado de Houston, Texas, el silencio era tan pesado que parecía tener forma y color. Sentía el costoso aroma de los lirios que subía del piso de abajo, una fragancia que debería simbolizar pureza y celebración, pero que, para mí, se convirtió en el aroma de mi propio funeral social, de la muerte de mi identidad. Sostenía en una mano un mechón de mi cabello canoso, la única prueba física de que un día existió, y en la otra, una nota escrita con una caligrafía elegante y cruel, tan afilada como el objeto que habían usado en mí mientras dormía. La brisa helada del aire acondicionado tocaba mi cuero cabelludo ahora expuesto, y cada escalofrío era una nueva ola de humillación que me recorría por completo. Allí, frente al espejo que reflejaba a una extraña, una mujer calva con los ojos hundidos, de quien ya ha llorado todas las lágrimas que tenía, no sentí odio, no sentí ganas de gritar. Lo que nació en mí fue una claridad aterradora, una calma que solo llega cuando se pierde absolutamente todo. Ellos creían que, al despojarme de mi apariencia, me habrían quebrado por completo. Pero en ese silencio ensordecedor, mientras el sonido de los músicos afinando sus instrumentos para la ceremonia llegaba hasta mí como un eco de un mundo al que ya no pertenecía, lo entendí. No me habían destruido, me habían liberado. Y con la serenidad de quien no tiene nada más que perder, comencé a planear no una venganza, sino mi resurrección. Si amas a Jesús y crees que esta historia nos enseñará algo, suscríbete para no perderte los próximos episodios de Historias de Sanación y Sabiduría. Tu suscripción es un acto de fe en tu propia transformación. Te pido que te unas a nuestra comunidad de almas que han pasado por algo similar. El despertar fue lento. Un regreso doloroso de un sueño pesado que, sospechaba yo, no había sido del todo natural. Lo primero que noté fue la tela de las sábanas, un algodón egipcio de tantos hilos que parecía seda líquida contra mi piel, un lujo que nunca fue mío y que siempre me hizo sentir como una impostora. Lo segundo fue la extraña y persistente brisa fría en mi nuca y en la parte superior de mi cabeza, a pesar de que no había ninguna ventana abierta en la habitación. Abrí los ojos al techo ornamentado, con sus arabescos de yeso que imitaban un estilo europeo que nada tenía que ver con la llanura texana de afuera. Por un momento, la confusión me protegió de la realidad. Pensé que tal vez había soñado, una pesadilla vívida y cruel. Levanté la mano para rascarme la cabeza, un gesto automático de quien se despierta, y mis dedos no encontraron nada, solo piel, lisa, fría y terriblemente desnuda. El pánico subió por mi garganta como una bilis caliente. Arrojé las sábanas a un lado con una fuerza que no sabía que poseía y corrí al baño contiguo, una habitación más grande que mi antigua sala de estar, toda de mármol de Carrara y metales dorados. Y allí, en el inmenso espejo que cubría toda la pared sobre el lavabo doble, lo vi. No era yo, era una caricatura de dolor, una figura frágil y devastada, con el pijama de seda que me regalaron colgando de mi cuerpo delgado y la cabeza rapada de forma irregular, como si lo hubieran hecho con prisa y desprecio. Faltaban mechones en algunos lugares, y la piel estaba irritada en otros. Era la imagen de la enfermedad, de la vergüenza, de la aniquilación. Era la imagen exacta que ella quería crear. Regresé a la habitación tambaleándome, apoyándome en los muebles caros para no caer. Mi corazón latía descompasado, un tambor de pánico y desolación. Fue entonces cuando la vi, posada sobre la almohada donde mi cabeza había estado. Una pequeña tarjeta, de un papel grueso y texturizado, con mi nombre, Carmen, escrito, con una caligrafía impecable, la misma caligrafía de las invitaciones de boda que ayudé a escribir. Mis manos temblaban tanto que apenas pude cogerla. Cada letra parecía haber sido dibujada con veneno. El mensaje era corto, pero cada palabra era una puñalada calculada para alcanzar lo más profundo de mi alma. Ahora pareces enferma.
Al menos hace juego con tu alma vieja. No arruines mi boda. Leí las palabras 1, 2, 10 veces. La palabra enferma parecía saltar de la página, sellándome con un diagnóstico que no era médico, sino social. Ella no me veía solo como vieja o como una carga. Me veía como una enfermedad, algo que debía ser escondido, contenido, para no contaminar su inmaculada felicidad. La frialdad de esas palabras era la esencia de Isabela. No había lugar a interpretaciones. Era la declaración final de que, en ese imperio de apariencias que ella estaba construyendo, no había lugar para la mujer que dio la vida a su futuro marido. La humillación no estaba solo en la ausencia de mi cabello, sino en la intención documentada, en la prueba de que mi dolor había sido planeado y ejecutado con el mismo cuidado con el que ella eligió las flores y el menú de la fiesta. Esa nota era mi sentencia de exclusión. Mi cuerpo entero cedió. Me derrumbé en el suelo, sobre la alfombra persa cuyos complejos diseños de repente parecían burlarse de la simplicidad de mi dolor. Me acurruqué, abrazando mis propias rodillas, en un inútil intento de protegerme del mundo, de volverme tan pequeña que nadie pudiera verme, que nadie más pudiera herirme. El llanto no vino. Era un estado de shock tan profundo que las lágrimas parecían haberse congelado en su origen. Mi única decisión, clara y absoluta en ese momento, fue obedecer. No arruinaría su boda. Simplemente desaparecería. Me quedaría en esa habitación, en esa prisión dorada, hasta que todos se fueran. Me convertiría en el secreto sucio bajo la alfombra, la loca en el ático, la madre que no era digna de ser vista. Me cubrí, la cabeza con las manos, como si eso pudiera hacer que el pelo volviera, como si pudiera esconder mi vergüenza de mí misma. El sonido lejano de un arpa comenzando a tocar en el jardín me golpeó como un golpe físico, el anuncio de que la celebración de mi invisibilidad estaba a punto de comenzar. Me quedaría allí, quieta, y moriría un poco por dentro, en silencio. Pero el suave sonido metálico de la manija de la puerta al girar anunció que mi aislamiento estaba a punto de ser roto. Mi vida, no, siempre fue este silencio dorado y opresivo. Hubo un tiempo en que las paredes de mi casa respiraban, en que el aire era denso con el olor a frijoles cocinándose lentamente y el sonido constante de mi vieja máquina de coser Singer. Un zumbido que era la banda sonora de nuestra lucha y nuestra felicidad. Mi difunto esposo, Santiago, y yo construimos nuestro pequeño mundo en un barrio de inmigrantes en Houston. Una casa modesta con un patio donde él cultivaba los tomates más dulces y los chiles más picantes de Texas. Éramos un equipo. Él trabajaba en la construcción, bajo un sol implacable, y sus manos, gruesas y callosas, eran las mismas que sostenían las mías con una ternura que me desarmaba cada noche. Yo cosía para el vecindario, arreglando uniformes de trabajo, haciendo vestidos de quinceañera, transformando retazos en colchas que contaban historias. Nuestro único hijo, Mateo, creció en este ambiente de trabajo duro y amor palpable. Él era nuestra gran apuesta, nuestro proyecto de una vida mejor. Cada dólar que ahorrábamos, cada hora extra que hacíamos, se depositaba en una cuenta invisible llamada El Futuro de Mateo. Queríamos que tuviera las oportunidades que nunca tuvimos, que su mente brillante lo llevara más allá de los andamios y las máquinas de coser. Era un niño bueno, cariñoso, que me traía flores de nuestro jardín y prometía que un día me daría un castillo. Yo me reía y le decía que ya tenía mi reino, allí mismo, en esa casita llena de ruido, olor y amor. No, imaginaba que, un día, él de hecho me daría un castillo, pero que yo viviría en él como una prisionera. Cuando Santiago se fue, llevado por un corazón que trabajó demasiado y descansó muy poco, el mundo perdió su color. El zumbido de mi Singer enmudeció durante meses. La casa, antes nuestro refugio, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Pero en medio de ese duelo abrumador, el sueño que compartíamos para Mateo se convirtió en mi única razón para vivir. Había sido aceptado en una de las mejores universidades de arquitectura del país, un logro que llenó mi pecho de un orgullo que dolía. Pero el costo era astronómico.
mucho más allá de cualquier cosa que yo pudiera pagar con mis costuras. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Puse a la venta nuestra casa. Mateo protestó. Dijo que conseguiría un trabajo, que encontraríamos una manera. Pero yo veía el futuro brillando en sus ojos y no permitiría que la falta de dinero apagara esa luz. Vendí nuestro reino por una fracción de lo que valía en recuerdos. Cada habitación que vaciaba era una parte de mí que arrancaba. El olor de Santiago que aún persistía en su armario, las marcas de altura de Mateo en el marco de la puerta de la cocina, el jardín de tomates que se secó de tristeza junto a mí. Entregué la llave a unos extraños y me mudé a un diminuto apartamento, usando cada centavo para pagar los estudios de mi hijo. Me decía a mí misma que los ladrillos y el cemento no eran un hogar. El hogar estaba donde estaba mi hijo. Era una mentira que necesitaba contarme para sobrevivir. Una mentira que el tiempo se encargaría de exponer de forma brutal. Le di su futuro, sin saber que, a cambio, estaba entregando mi pasado y, finalmente, mi propia dignidad. Mateo se graduó con honores, un arquitecto talentoso y prometedor, y entonces conoció a Isabela. Al principio quedé encantada. Era deslumbrante, inteligente. Provenía de una familia rica e influyente que podría abrirle todas las puertas a mi hijo. La recibí con los brazos abiertos, creyendo que era la recompensa por todos nuestros sacrificios. Me llamaba Mamá Carmen, me traía regalos caros y elogiaba mi comida, aunque yo veía en sus ojos que se sentía como en un zoológico, observando las costumbres de una especie exótica. El cambio fue sutil, una erosión lenta y constante. Primero, fueron los comentarios útiles sobre mi ropa, luego sobre mi acento. Cuando Mateo anunció que se casarían y que yo viviría con ellos en la mansión que estaban construyendo, sentí un escalofrío. La casa era una obra de arte moderna, con paredes de cristal, techos altísimos y un silencio aséptico. No había lugar para mis colchas de colores ni para mis santos. Me convertí en un mueble viviente, una curiosidad del pasado humilde de mi hijo. Isabela comenzó a controlar mis interacciones, a filtrar mis historias, a editarme. Vi a mi hijo distanciarse, su forma de hablar cambiando, su abrazo volviéndose más rápido y menos apretado. Estaba hipnotizado por el mundo de lujo y poder que ella representaba. Y yo, la personificación de su pasado pobre, era una disonancia que necesitaba ser silenciada. La primera vez que me humilló públicamente, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Fue durante una cena con algunos de sus amigos, todos ellos ricos, vestidos con una elegancia que me hacía sentir invisible. Estaba nerviosa, pero intenté participar en la conversación, contando una historia divertida sobre una fiesta callejera en mi antiguo barrio. En medio de mi frase, Isabela soltó una carcajada fuerte y artificial, poniendo su mano en mi brazo. «Oh, mamá, tú y tus cuentos folclóricos», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de hielo. «Es fascinante oír sobre ese mundo, casi como un documental. Menos mal que Mateo logró sacarte de allí y darte la comodidad que mereces». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la mesa me miraron con una mezcla de lástima y vergüenza. Mi cara ardía. No solo me interrumpió, me redujo a un objeto de estudio, una reliquia de una vida primitiva que ellos, los civilizados, podían observar a distancia. Miré a Mateo, buscando ayuda, una mirada, cualquier cosa que me dijera que no estaba sola, pero él solo tomó un sorbo de su vino, con la mirada fija en su plato, su rostro una máscara de neutralidad. En ese momento no era mi hijo, era el esposo de Isabela, y entendí que, para pertenecer a su nuevo mundo, tendría que aceptar no ser nadie. La comida perdió su sabor, y pasé el resto de la noche en silencio, sintiendo las miradas de lástima sobre mí, tan pesadas como un sudario. La segunda vez fue aún más cruel, porque fue calculada para herirme en mi condición de dependiente. Isabela insistió en llevarme a comprar ropa a una de esas boutiques de lujo, donde cada prenda costaba más de lo que yo ganaba en un año de costura. Me sentía profundamente incómoda, tocando las telas con miedo a ensuciarlas. Tomé un vestido sencillo
y miré la etiqueta. El precio. Me hizo retroceder como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Isabela, que observaba todo con aire de impaciencia, puso los ojos en blanco. Carmen, por el amor de Dios, deja de mirar los precios. Es tan vulgar, dijo en voz alta, atrayendo la atención de la esbelta vendedora que nos observaba. Sentí que mi rostro se sonrojaba violentamente. Recuerda que ahora eres una inversión. Tu apariencia nos afecta a nosotros. Como si eso no fuera suficiente, se inclinó y susurró, con una sonrisa venenosa. Considera esto un pago por ser una boca más que alimentar. Lo menos que puedes hacer es lucir presentable. La frase boca más que alimentar resonó en mi cabeza. Fue un golpe bajo y preciso. No me veía como la madre de su prometido, sino como una carga, una mascota cara que necesitaba ser mantenida. La vendedora fingió arreglar algunas ropas, pero vi el brillo del desprecio en sus ojos. Yo era la anciana pobre que vivía de la caridad. Salí de la tienda vistiendo la humillación como un abrigo pesado, cargando bolsas que contenían mucho más que ropa. Contenían el precio de mi dignidad. Esa noche, lloré en silencio en mi habitación, un llanto mudo para no molestar a los dueños de la casa. Los años que siguieron fueron un lento borrado de quien yo era. Me convertí en una experta en silencios, en andar de puntillas, en hacerme pequeña para no ocupar demasiado espacio. La alegría que antes me definía fue reemplazada por una ansiedad constante. Empecé a perder peso, y mi cabello, que siempre había sido mi orgullo, comenzó a caerse a mechones, una manifestación física de la tristeza que me consumía. Mateo lo veía, o fingía no verlo. Estaba demasiado ocupado construyendo su carrera, viviendo la vida que Isabela planeaba meticulosamente para él. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, intercambios de monólogos donde él hablaba de sus proyectos, y yo solo asentía. Dejó de preguntarme cómo me sentía, quizás por miedo a la respuesta. Me sentía como una planta olvidada en un rincón oscuro de la casa, marchitándome poco a poco, sin que nadie se diera cuenta. A veces, me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer de ojos tristes que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la Carmen que reía a carcajadas, que bailaba en la cocina, que enfrentaba el mundo con valentía? Había sido sepultada bajo capas de mármol, seda y desprecio. Creía que ya me habían quitado mi casa, mis recuerdos y a mi hijo. Pero esa mañana, al ver mi reflejo calvo y desolado en el espejo, entendí que la crueldad de ellos era un pozo sin fondo, y que solo se detendrían cuando no quedara absolutamente nada de mí. La puerta se abrió de golpe, y la figura de mi hijo llenó el umbral, recortada contra la luz del pasillo. Mateo estaba impecable con su traje oscuro hecho a medida, el pelo perfectamente peinado, la flor blanca en la solapa. Por un instante, era la imagen del éxito que su padre y yo habíamos soñado para él, pero había una arruga de impaciencia en su frente, una prisa en su gesto. «Mamá, ¿qué está pasando? Todos están esperando. Isabela está hecha un manojo de nervios», comenzó a decir, con la voz cargada de una urgencia que no era para mí, sino para ella. Entonces, sus ojos se ajustaron a la penumbra de la habitación, y finalmente me encontraron, una figura acurrucada en el suelo. La impaciencia en su rostro se desvaneció, siendo reemplazada por una genuina confusión. «¿Mamá?», preguntó, su voz ahora más baja, insegura. Se acercó, y fue. Entonces, cuando vio mi cabeza, vi el shock registrarse en su rostro, la incredulidad total. Sus rodillas cedieron y se arrodilló frente a mí, la costosa tela de sus pantalones arrugándose en la alfombra. Su mente, pude ver, corría hacia la única explicación lógica y terrible. «¿Es cáncer? Dios mío, mamá, ¿es eso? ¿Tienes una enfermedad grave y no me dijiste nada?» Su voz era un susurro aterrorizado, y en sus ojos vi no al esposo de Isabela, sino a mi niño, el pequeño que corría hacia mí cuando se lastimaba. La preocupación en su rostro era tan real, tan palpable, que una pequeña parte de mi corazón congelado comenzó a derretirse. Él me amaba. En algún lugar,
debajo de todo ese lujo y ambición, todavía me amaba. Mientras me ayudaba a levantarme, con sus manos firmes en mis brazos, la pequeña tarjeta blanca se cayó de mi mano floja y aterrizó boca arriba en la alfombra. Los ojos de Mateo siguieron su movimiento, su atención capturada por la caligrafía familiar y elegante. Me sentó en el 1700 borde de la cama y se agachó para recoger la nota. Observé, sin aliento, mientras la leía. Fue como ver el sol ponerse y una tormenta formarse en cuestión de segundos. La confusión en su frente dio paso a una incredulidad paralizada. Sus labios se movieron, releyendo las palabras en silencio. Ahora pareces enferma. Vi un temblor comenzar en su mano. Al menos hace juego con tu alma vieja. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el papel. No arruines mi boda. Y entonces ocurrió la transformación. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez mortal, que pronto fue manchada por un rojo oscuro y furioso que le subió por el cuello. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude oír el crujido de sus dientes. El hombre perfectamente controlado desapareció, y en su lugar surgió algo primitivo, una furia tan pura e incandescente que me asustó. Miró de la nota hacia mí, hacia mi cabeza rapada, y en sus ojos vi la niebla de la negación, que lo había cegado durante años, ser consumida por el fuego de la verdad. Lo vio todo. Cada pequeña humillación, cada palabra cortante, cada mirada de desprecio que había elegido ignorar, todo culminando en ese acto de barbarie. La culpa lo golpeó como una ola, una fuerza física que lo hizo tambalearse hacia atrás. Se miró las manos, luego a mí, y el horror en su rostro era el de un hombre que acaba de reconocerse como cómplice de un crimen atroz. «Yo permití esto», susurró, con la voz ronca por la autorrecriminación. «Vi las señales y no hice nada». Luego se arrodilló frente a mí, el gran arquitecto, el hombre de éxito, reducido a un hijo penitente. Tomó mis manos, y las lágrimas que yo no podía llorar ahora corrían por el rostro de él. «Perdóname, mamá», dijo, la voz entrecortada rompiendo mi corazón. «Dios mío, perdóname por cada vez que miré hacia otro lado, por cada vez que dejé que ella te menospreciara para engrandecerme a mí. Perdona mi cobardía». La sinceridad en su voz era lo más real que había sentido en esa casa desde que puse un pie en ella. No solo se estaba disculpando, se estaba confesando. Besó mis manos y luego se levantó, su dolor solidificándose en una determinación fría y aterradora. Dobló cuidadosamente la nota y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, junto al corazón. «Fui ciego, mamá», dijo, secándose el rostro con el dorso de la mano. «Pero te juro por la memoria de papá, te juro por tu vida, esto se acaba hoy». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, ya no como la oveja que va al matadero, sino como el lobo que va a proteger a su cría. Lo seguí hasta la puerta, mi corazón latiendo una sinfonía de miedo y esperanza. Lo observé descender por la escalera de mármol, cada paso firme y deliberado. La música del arpa flotaba desde el jardín, una melodía etérea y romántica que creaba una banda sonora extraña para lo que estaba por venir. Desde lo alto de la escalera, podía ver una parte del escenario montado en el césped, filas de sillas blancas, arcos de flores, y los invitados, un mar de colores pastel y sonrisas falsas. Pude ver a Isabela en el altar improvisado, una visión de blanco, el velo flotando suavemente, la imagen de la perfección y la pureza. Miraba impacientemente en dirección a la casa, su expresión suavizándose en una sonrisa radiante cuando finalmente vio aparecer a Mateo. Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en el juez de paz que esperaba, y caminó por ese pasillo de flores no como un novio que va al encuentro de su amor, sino como un verdugo que marcha hacia una sentencia. Y supe, con una certeza que me heló el alma e hizo que la sangre corriera más rápido por mis venas, que las palabras que saldrían de la boca de mi hijo no serían votos de amor por ella, serían palabras de fuego y de justicia. Nos gustaría sentir tu presencia en este preciso momento. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo
¿Y qué hora es ahí ahora? Al hacerlo, creamos una red de energía y apoyo para esta historia. Un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Cada comentario es un punto de luz en nuestro proceso de sanación. Desde arriba, no pude oír las palabras exactas, pero pude sentir la onda expansiva que emanaba del jardín. Más tarde, Mateo me contó cada detalle de ese momento. Me dijo cómo el juez de paz sonrió, iniciando la ceremonia con palabras sobre la unión y el amor, y cómo él, mi hijo, levantó la mano para interrumpirlo. El silencio cayó sobre los invitados cuando sacó la pequeña nota del bolsillo de su chaqueta. Con la voz firme y resonando por el sistema de sonido, no leyó un poema ni un voto, sino la cruel sentencia de Isabela, palabra por palabra. Ahora pareces enferma. Al menos hace juego con tu alma vieja. No arruines mi boda. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. La gente se miró entre sí, con las sonrisas congeladas en sus rostros, la farsa de la alta sociedad deshaciéndose en tiempo real. Fue entonces cuando Isabela, al darse cuenta de que había perdido el control, pasó al ataque. Describió cómo su rostro, antes una máscara de perfección nupcial, se contorsionó en una furia fea y desesperada. Gritó, acusándome de ser una anciana senil y manipuladora, de haberme rapado la cabeza y escrito la nota para arruinar su día. Pero la mentira era tan absurda, tan histérica, que solo sirvió para confirmar su culpabilidad. Mateo esperó a que terminara su discurso delirante, y, con una calma que cortaba más que cualquier grito, dijo al micrófono las palabras que sellaron su destino. La única locura aquí fue permitir que lastimaras a la persona más importante de mi vida. Mi madre me lo dio todo. Tú solo me quitaste. Se acabó. Dejó caer el micrófono. El golpe sordo del aparato al caer en el césped fue el sonido del punto final. Mientras el caos estallaba en el jardín de abajo, los gritos de Isabela, la furia de su padre, el zumbido conmocionado de los invitados levantándose de sus sillas, mi hijo le dio la espalda a todo aquello. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, dejando atrás a la mujer con la que casi se casa y el futuro de riqueza y estatus que ella representaba. Cada paso que daba hacia mí era un paso lejos de la mentira y un paso hacia la verdad. Lo esperé en lo alto de la escalera de mármol, mi corazón un pájaro asustado latiendo contra mis costillas. Cuando nuestras miradas se encontraron, no necesité palabras. Vi en su rostro el dolor del arrepentimiento, pero también una inmensa y abrumadora sensación de alivio, como un hombre que acaba de ser rescatado de un naufragio. Subió los últimos escalones y, sin decir nada, me rodeó con sus brazos. Fue un abrazo que curó años de silencio y distancia. Sentí sus lágrimas en mi hombro y lo apreté con toda la fuerza que me quedaba, perdonándolo en silencio por su ceguera, por su debilidad, por todo. Se apartó, sosteniendo mi rostro entre sus manos, y dijo las palabras que tanto tiempo esperé oír, las palabras que significaban mi liberación. Vámonos de aquí, mamá, para siempre. Y en ese momento, supe que habíamos sobrevivido. No teníamos nada, pero nos teníamos el uno al otro. Y eso era todo. Nuestra partida no fue dramática. Fue silenciosa, rápida y definitiva. Mientras los sonidos de la catástrofe social continuaban en el jardín, fuimos a mi habitación. Rechacé las maletas de diseño, la ropa cara que nunca sentí como mía. Tomé una bolsa de tela y metí dentro las pocas cosas que aún me conectaban con quien yo era. Una fotografía amarillenta de Santiago y yo el día de nuestra boda, mi viejo dedal de plata que perteneció a mi madre, y la pequeña estatuilla de Santa Rita de Casia, la santa de las causas imposibles, que siempre estuvo en mi mesita de noche. Eran tesoros sin valor monetario, pero que contenían todo el peso de mi historia y de mi fe. Mateo no tomó nada más que su cartera y las llaves de su coche. No había nada para él en esa casa que fuera verdaderamente suyo. Bajamos la gran escalera de la mano, pasando junto a empleados confundidos que desviaban la mirada, sin saber cómo reaccionar. Cruzamos el vestíbulo,
con sus jarrones de flores carísimas y su arte abstracto y frío, y abrimos la puerta principal. La luz del sol de Texas nos bañó, y parecía más brillante que nunca. No miramos hacia atrás. El sonido pesado de la puerta de la mansión cerrándose detrás de nosotros no fue un sonido de pérdida, sino de liberación. Fue la puerta de nuestra prisión cerrándose para siempre, y frente a nosotros estaba el mundo entero, un futuro incierto, pero nuestro. En los meses que siguieron, reconstruimos nuestra vida desde los escombros. Alquilamos un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio obrero, un lugar que vibraba con los sonidos de la vida real. Niños jugando en la calle, música latina escapando por las ventanas, el olor a comida casera en el aire. Ese apartamento, con sus paredes delgadas y muebles de segunda mano, era más un hogar de lo que la mansión jamás fue. Pintamos las paredes, juntos, riéndonos cuando la pintura nos salpicaba la cara. Fuimos a mercados de pulgas, encontrando pequeños tesoros para llenar nuestro espacio. Mateo, libre de la influencia de la familia de Isabela, dejó su trabajo en la gran empresa y encontró un puesto en un estudio de arquitectura más pequeño, un lugar donde su talento era lo que importaba, no su apellido por matrimonio. Llegaba a casa cansado, pero con un brillo en los ojos que no había visto en años. Cocinábamos juntos, comidas sencillas que sabían a nuestra infancia, y conversábamos durante horas, redescubriéndonos, curando las heridas con lo único que realmente importaba: tiempo, atención y amor incondicional. Por primera vez en mucho tiempo, me dormía sin miedo y me despertaba en paz, en una casa donde el silencio no era opresivo, sino sereno. Mi propia resurrección comenzó con el zumbido familiar de mi vieja máquina de coser Singer, que Mateo rescató del almacén donde estaba olvidada. La instalé cerca de la ventana, de la sala, donde entraba la luz de la mañana, y sentí como si una parte de mí que estaba dormida hubiera despertado. Empecé despacio, haciendo pequeñas reparaciones para los vecinos. Pronto, la noticia se extendió y los encargos comenzaron a llegar. Un vestido para un bautizo, cortinas nuevas para una señora, el ajuste de un traje para un joven que iba a su primera entrevista de trabajo. Cada puntada que daba era un acto de recuperación de mi identidad. El dinero que ganaba era poco, pero era mío, ganado con mi talento, con la habilidad de mis manos. Ya no era una carga, una boca más que alimentar. Era Carmen, la costurera, una mujer con un oficio, un propósito. Las mujeres del barrio venían a probarse ropa y terminaban quedándose a tomar un café, compartiendo sus historias conmigo. Estaba tejiendo no solo telas, sino una nueva comunidad, una red de afecto y respeto. En esa mansión, yo era un fantasma que rondaba los pasillos de una vida que no era mía. En este pequeño apartamento, rodeada de hilos, telas y el sonido de la vida real, era, finalmente, la dueña de mi propia vida.